Con un incipiente desarrollo industrial en el Perú, surgieron fábricas, en su mayoría textiles. Así, apareció en Lima una clase obrera formada en parte por provincianos que habían migrado a la capital. Dicha mano de obra proletaria laboraba largas horas de trabajo y en condiciones inapropiadas. No existían seguros para accidentes ni leyes que protegieran al trabajador. En ese oscuro panorama, surgió la idea de bregar por conseguir la jornada de las 8 horas, como ya existía en Estados Unidos y en varios países de Europa. En esas circunstancias, un grupo de trabajadores decidió organizarse en el primer sindicato peruano. Este sindicato estuvo formado por los trabajadores de la industria de la panificación y fue creado en Lima, bajo el nombre de Estrella del Perú o Estrella Roja. A fines del siglo XIX se realizó el primer Congreso Obrero en el Perú, que creó la primera central obrera. Este hecho fue fundamental, porque permitió que los diversos grupos de trabajadores se organicen y sean representados por autoridades elegidas democráticamente. Por primera vez en la historia del país, la naciente clase trabajadora lograba organizarse y expresar sus necesidades ante la opinión pública, sobre todo ante la clase política gobernante. En 1904 se dio la primera huelga pidiendo las 8 horas de trabajo. Fue en el Callao, donde ocurrieron algunas marchas hacia la prefectura del primer puerto. En una de esas jornadas falleció el trabajador portuario Florencio Aliaga. Producto de continuas protestas y huelgas, en 1904, el presidente José Pardo encargó al político iqueño José Matías Manzanilla la elaboración de un proyecto sobre leyes laborales. Las medidas planteadas por Manzanilla resultaban beneficiosas para la clase trabajadora. Trataban sobre las horas de trabajo, el descanso obligatorio, indemnizaciones por accidentes laborales, limitación de trabajo de niños y mujeres, entre otros temas. Inicialmente, el Congreso se opuso a promulgar este proyecto, postergándolo durante varios años. En diciembre de 1912, la lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo se acentuó. Se convocó una reunión de trabajadores en la llamada Carpa de Moda, ubicada en la calle Lima, en el puerto del Callao. Allí, el panadero Delfín Lévano, a nombre del grupo La Protesta, que editaba el periódico del mismo nombre, planteó que todos los gremios reunidos presentaran un pliego de reclamos cuyo punto número 1 sería la jornada laboral de 8 horas. El movimiento se transformó en una huelga amplia en Lima y Callao. El 10 de enero de 1913, los jornaleros del puerto se convirtieron en los primeros peruanos que lograron la ansiada conquista de la jornada de 8 horas de trabajo. El presidente Guillermo Billinghurst oyó sus reclamos. Asimismo, otros gremios obtuvieron por lo menos la reducción de la jornada laboral. Del movimiento obrero destacó también el papel femenino. La actividad de las mujeres abarcaba 2 esferas: como trabajadoras, sobre todo textiles, y como parte de la familia de los trabajadores. Entre 1916 y 1917 ocurrieron huelgas y movilizaciones en todo el país. La campiña de Huacho fue escenario de violentos sucesos, donde perdieron la vida varios peones que reclamaban sus derechos. Entre las víctimas estuvieron varias mujeres. Para el historiador Jorge Basadre, estos hombres y mujeres fueron héroes precursores de la victoria en la lucha por la jornada de 8 horas. En 1918, el gobierno del presidente José Pardo emitió varias leyes sobre el trabajo de las mujeres y los menores y sobre el descanso obligatorio dominical. Estas leyes derivaban de los proyectos que había presentado años antes José Matías Manzanilla. De esta forma, la ley estableció la jornada de 8 horas para las mujeres. Los trabajadores varones deseaban obtener el mismo derecho otorgado a las mujeres. Los dirigentes del movimiento obrero creyeron encontrar el momento propicio cuando los operarios de la fábrica textil Inca unieron fuerzas con sus compañeros de Vitarte. La huelga general, solicitando la jornada laboral de 8 horas, estaba a punto de empezar. Las protestas comenzaron a partir del 12 de diciembre de 1918.
Pero el 13 de enero de 1919 se produjo un paro general que se extendió de Lima al Callao. Los huelguistas recibieron el apoyo de los mozos de los restaurantes y los cafés. La vida de la capital quedó prácticamente paralizada al suspenderse los servicios y cerrarse los comercios. Las Fuerzas Armadas salieron a patrullar las calles. Pronto se iniciarían negociaciones con el gobierno del presidente José Pardo. Los huelguistas se concentraban en diversos puntos de la ciudad. Muchos estudiantes e intelectuales se solidarizaron con los reclamos de los obreros. Entre estos hombres se encontraban nada más y nada menos que José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, quienes, a pesar de su juventud, cumplieron destacados roles a favor de la causa trabajadora. La situación seguía tensa. Las Fuerzas Armadas rodeaban el Parque Neptuno y no dejaban sesionar a los dirigentes del comité de huelga. Por la tarde del 15 de enero se logró un acuerdo entre el gobierno y los obreros. El ministro de Fomento, Manuel Aurelio Vinelli, expuso al presidente la necesidad de expedir un decreto para que fuese otorgada la jornada de 8 horas. Vinelli insistió en que el movimiento obrero no tenía matiz político. El ministro de Gobierno no opinaba lo mismo. Finalmente, Pardo apoyó a Vinelli y suscribió el histórico decreto. A las 6 de la tarde del tercer día de la huelga general, el ministro Vinelli, desde las gradas del Ministerio de Fomento, que funcionaba en el actual Museo de Arte, leyó el decreto de gobierno que concedía la jornada de las 8 horas. El decreto firmado por el presidente Pardo estableció las 8 horas de trabajo en los talleres y establecimientos estatales, mientras que en los locales particulares dichas horas de labor serían determinadas de acuerdo mutuo entre los industriales o administradores y los trabajadores.